Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 7. Jesús no dijo, tal vez suceda, dijo, se levantará. Y hoy esa palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos. En los últimos años, y con mayor intensidad en los últimos meses, el mundo ha sido testigo de conflictos que ya no son locales, sino globales en impacto. Guerras que comenzaron en un país, pero que rápidamente arrastraron economías enteras, alianzas internacionales y millones de vidas. Naciones que se prometían apoyo eterno, hoy se amenazan con sanciones, bloqueos y fuerza militar. Y no hablamos de rumores vacíos. Hablamos de ejércitos movilizados, armamento avanzado, lenguaje político cada vez más agresivo y un mundo que observa con miedo, pero también con incredulidad. Muchos dicen, esto siempre ha pasado, pero la Biblia nunca dijo que las guerras serían nuevas. Dijo que se intensificarían, que se acumularían, que ocurrirían al mismo tiempo. Jesús fue aún más claro cuando añadió, mas todo esto será principio de dolores. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 8. El principio de dolores no es el final, pero tampoco es normalidad. Es advertencia, es señal. Es Dios diciendo, presten atención, hoy vemos conflictos que llevan años sin resolverse. Cada intento de paz fracasa, cada acuerdo se rompe. Pasan los días, pasan los meses, y lejos de mejorar, todo parece empeorar. Y aquí es donde la Biblia vuelve a confrontarnos. Porque el profeta libro de Jeremías escribió, clamaron, paz, paz, y no hubo paz. Jeremías 6:14. ¿Te suena familiar? Líderes hablando de paz, mientras se preparan para la guerra, discursos tranquilos frente a cámaras, y decisiones peligrosas detrás de puertas cerradas. La Biblia nos muestra un patrón claro. Cuando el mundo promete paz sin Dios, lo que viene después es quebranto. Y aquí viene el escarmiento, la parte que muchos no quieren escuchar. Mientras el mundo se arma, ¿qué está haciendo tu fe? ¿Se está fortaleciendo o se está debilitando? Porque Jesús no advirtió estas cosas para satisfacer curiosidad profética. Las advirtió para preparar corazones, para que nadie diga, no sabía, para que nadie sea sorprendido viviendo como si Dios no fuera a pedir cuentas. El libro de Apocalipsis no comienza con destrucción, comienza con advertencia. He aquí, yo vengo pronto. Y la pregunta no es si el mundo va a empeorar. La pregunta es, ¿tú estás viviendo como si Cristo realmente fuera a volver? Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido. Libro de Daniel capítulo 2, versículo 41. Daniel no vio un reino débil, vio un reino fuerte por fuera, pero quebrado por dentro. Hierro, mezclado con barro. Poder, mezclado con fragilidad. Apariencia de estabilidad, con una base que no resiste el peso. Y ahora dime tú, ¿no es esta la imagen exacta del mundo en el que vivimos hoy? Potencias con ejércitos gigantescos, pero incapaces de ponerse de acuerdo. Economías poderosas, pero sociedades fracturadas. Alianzas firmadas frente a cámaras y traiciones planeadas en privado. Daniel lo dijo sin rodeos. Así como el hierro no se mezcla con el barro, así ellos no se unirán el uno con el otro. Daniel 2, 43. No se unirán, no importa cuántas cumbres hagan, no importa cuántos tratados firmen, no importa cuántas veces prometan estabilidad. Por dentro están divididos, y cuando un reino está dividido, cae. Pero ahora viene la pregunta que no puedes esquivar. ¿Y tú?
¿Tu vida espiritual es hierro o barro? ¿Te ves fuerte por fuera, pero por dentro estás frágil? ¿Crees que porque vas a la iglesia, porque escuchas mensajes, porque dices creer en Dios, ya estás preparado? ¿O tu fe también está mezclada? Un poco de Dios y mucho mundo, un poco de oración y mucha distracción, un poco de Biblia y mucha comodidad. Porque Daniel no solo estaba hablando de reinos, estaba describiendo una condición peligrosa, apariencia sin fundamento, y cuando la base no es sólida, el colapso es inevitable. El mundo hoy se sostiene por intereses, no por verdad, por conveniencia, no por convicción, y tú tienes que preguntarte con honestidad: ¿en qué se está sosteniendo tu vida? ¿En Dios o en la falsa sensación de que todavía hay tiempo? Porque la visión de Daniel no termina con los reinos humanos, termina con algo que muchos prefieren ignorar. En los días de estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:44. En los días de estos reinos, no después, no siglos más tarde, mientras todavía existen, mientras todavía parecen fuertes. Y aquí viene el golpe final. Cuando ese reino se manifieste, todo lo que no esté bien cimentado caerá. Reinos, sistemas y vidas. Así que vuelve a preguntarte, sin engañarte, ¿estás construyendo tu vida sobre hierro o sobre barro? ¿Estás realmente preparado para la venida de Cristo? ¿O solo estás acostumbrado a escuchar mensajes sobre ella? Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera carta a los Tesalonicenses 5:3. La Biblia no dice si hablarán de paz, dice cuándo. Cuando el peligro sea real, cuando el mundo esté al borde del colapso, cuando las naciones se estén preparando para la guerra, pero la gente siga creyendo que todo está bajo control. Hoy escuchamos a líderes decir: no hay de qué preocuparse, la situación está contenida, no habrá una guerra global. Y sin embargo, los presupuestos militares aumentan, los ejércitos se refuerzan, las alianzas se tensan, las amenazas ya no se esconden. ¿Te das cuenta de la contradicción? Paz en los discursos, preparación para la guerra en los hechos, exactamente como lo advirtió la Biblia. El profeta libro de Jeremías lo dijo con dureza. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. No hay paz, pero actúan como si la hubiera. No hay estabilidad, pero viven como si el futuro estuviera asegurado. Y ahora dime tú, con honestidad, ¿no es esto exactamente lo que estamos viendo hoy? Conflictos que no se resuelven, tensiones que escalan, regiones enteras viviendo en guerra permanente. Y aún así, la mayoría sigue haciendo su vida normal, comprando, planeando, distrayéndose, como si nada pudiera pasar. Jesús dijo que así sería, como en los días de Noé: comían, bebían, se casaban, hasta que el juicio llegó de repente. Y aquí viene el escarmiento que no se predica mucho. El problema no es que el mundo no crea. El problema es que muchos creyentes también se han dormido. ¿Estás orando menos porque, bueno, todo sigue igual? ¿Estás vigilando menos porque, bueno, aún no pasa nada? ¿Crees que porque ayer no ocurrió una guerra mundial, mañana tampoco ocurrirá nada? La Biblia no dice que el colapso avisará con tiempo suficiente para acomodarse. Dice que será repentino. Dice que sorprenderá a los confiados. Dice que tomará desprevenidos a los que pensaban que todavía había margen. Y mientras el mundo habla de paz,
La palabra de Dios habla de preparación. No preparación militar, preparación espiritual. Porque si el mundo está entrando en un tiempo de guerras, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás espiritualmente despierto? ¿O te estás dejando arrullar por una falsa sensación de seguridad? Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42. Jesús no dijo estas palabras para asustar al mundo, las dijo para despertar a los suyos, porque mientras el mundo habla de guerras, la Biblia habla de algo aún más serio, la venida del Hijo del Hombre. Y aquí es donde muchos se equivocan. Se obsesionan con saber cuándo empezará la gran guerra, pero no se preguntan cómo los encontrará Cristo cuando venga. Jesús fue claro. Como en los días de Noé, la gente seguía con su vida, construyendo, planeando, distrayéndose, hasta que el juicio llegó. Y aquí viene la pregunta que no puedes esquivar. Si hoy estallara un conflicto global, si mañana el mundo entrara en una crisis sin precedentes, ¿tú estarías espiritualmente preparado? ¿Estás caminando con Dios o solo escuchando mensajes sobre Dios? ¿Estás viviendo en obediencia o confiando en que todavía hay tiempo? Porque Jesús también dijo, por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que no pensáis, no cuando el mundo esté listo, no cuando tú te sientas cómodo, sino cuando muchos estén distraídos. La Biblia nunca presentó los tiempos finales como una etapa tranquila. Los presentó como un tiempo de sacudida, de advertencias claras, de señales visibles. Y hoy, con guerras, rumores de guerras, naciones tensas y un mundo sin paz, la advertencia está sobre la mesa. Esto no es solo sobre geopolítica, no es solo sobre una posible tercera guerra mundial, es sobre el estado de tu alma. Porque cuando Cristo vuelva, no preguntará qué opinabas sobre las guerras, preguntará si estabas velando, si estabas preparado, si estabas viviendo como alguien que realmente creía que Él iba a volver. Y ahora, antes de terminar, escucha bien esto. Las guerras pasarán, los reinos caerán, los sistemas humanos colapsarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y hoy esa palabra te está llamando, no a tener miedo, a despertar, a examinar tu camino, a volver a Dios con todo el corazón. Porque si esta es la víspera de tiempos difíciles, entonces hoy es el día para estar en paz con Dios.